el Señor les bendiga. Estaba recordando que la última vez que el Señor me dio el privilegio de venir a compartir con ustedes, creo que fue el 1 de mayo, si no estoy mal, ¿cierto? Y aún todavía eh, la- el templo está experimentando unos cambios y hoy que vengo me sorprendo con todo lo que el Señor ha hecho en este templo, pero también con lo que el Señor hace en la iglesia. Y damos gracias a Dios por eso, porque se ve el compromiso y el amor de la iglesia por lo que pertenece a la iglesia. En esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Juan capítulo 17. Quiero que me acompañen a Juan 17 y como manera de introducción, poderles decir a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que si hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo, no por el nombre de la iglesia, que pues bien pensada estuvo cuando le colocaron discípulos de Cristo de Colombia, pero si hemos sido llamados a ser parte de la iglesia del Señor, si hemos llamados a ser discípulos del Señor, entonces todo verdadero discípulo y todo fiel discípulo desea fervientemente crecer en la palabra del Señor. Y no hay crecimiento en la palabra del Señor si no hay oración acompañada de estudio de la palabra del Señor. Y hoy en Juan 17 vamos a ver cómo el Señor ora y ora por sus discípulos, ora por la iglesia, ora por usted, mi amado hermano, ora por mí, ora por cada uno de los que Él llamó. Entonces, he colocado como título a esta predicación en el día de hoy, la oración sacerdotal de Jesús y su propósito. Yo creo, mis amados hermanos, que muchos de ustedes nos hemos acercado a este pasaje, lo hemos leído en repetidas ocasiones. Y nos maravillamos, yo me maravillo al leer el pasaje, al leer esa oración poderosa que el Señor hace por la iglesia, por aquellos que Él había escogido, por aquellos que Él iba a escoger y por aquellos aún que habían caminado, como dice Hebreos, mirando hacia adelante, mirando hacia la cruz. Por eso, mi amado hermano, le voy a pedir en esta mañana que incline su rostro. Vamos a hacer una corta oración pidiéndole al Señor que nos dirija en este tiempo de enseñanza y que cada uno de los corazones de los que estamos aquí presentes sean impactados por la palabra del Señor. Padre, te doy gracias, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre. Padre, venimos ante ti, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, con el único propósito, oh Padre amado, de que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado. Como iglesia, Señor, nos unimos en una sola voz. Clamamos, Señor, tu favor, tu dirección. Padre, en este momento, en esta mañana, damos gracias, Señor, por tu iglesia y unimos nuestras voces, Señor, a miles, a millones, a millares, Señor, de voces que en este mismo momento se levantan, Señor, para clamar, para glorificarte a ti, para reconocer que tú eres el Dios todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, y que nada, nada de esto existiría si no fuese por tu voluntad. Gracias te doy, Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada joven, Señor, que nos congregamos en esta mañana en tu iglesia local, aquí en este lugar de la ciudad, Señor. Torre fuerte es tu nombre, Señor. Gracias te doy. Gracias te doy, Señor, porque a ti te ha placido que en esta mañana un puñado de tus hijos
de los llamados, de los escogidos, estén hoy reunidos con el único propósito de adorar tu santo nombre. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndonos en esta mañana. Que sea tu palabra, Señor, predicada y expuesta a cada uno de nuestros corazones. Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la envías hoy a nuestras vidas. Señor, salgamos transformados, Señor, por el poder de tu palabra. Y que esa palabra que tú envías no vuelva a ti vacía, Señor, sino cumpla el propósito por el cual tú la has enviado. Te damos gracias, Señor. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, como les decía, todo verdadero cristiano, todo verdadero discípulo del Señor anhela fervientemente estar expuesto a la palabra del Señor y anhela fervientemente tener una comunión con el Señor. Y esa comunión con el Señor no se puede realizar de una manera diferente al tiempo de oración, al tiempo que tú y yo tenemos como un tiempo personal en el cual vamos a nuestro lugar, hincamos nuestras rodillas, hincamos nuestra frente y podemos tener un tiempo de conversación, de comunión con Él. Pero también lo hacemos a través de la adoración de manera comunitaria, como lo hemos hecho esta mañana, como lo estamos haciendo esta mañana. Entonces, aquí el Señor nos está mostrando y nos está dando a conocer a través de su vida y de su relación con el Padre, cómo la oración cumple el propósito de glorificar al Padre. Cómo la oración cumple el propósito de glorificar al Hijo. El Señor Jesucristo, como bien lo hemos leído, como bien ha sido expuesto a través del Evangelio según Juan, siempre, muy temprano se levantaba para tener comunión con el Padre, para ir a orar. Aún en los sinópticos, Marcos nos lo relata Mateo, nos lo relata Lucas. ¿Eso qué quiere decir, mis amados hermanos? Que una vida sin oración es como cuando el profesor de matemáticas nos enseñaba y nos decía que cuando colocábamos un cero a la izquierda no tenía ningún valor, ¿verdad? O sea, una vida sin oración es como un cero a la izquierda. Eso es lo que quiero que nosotros comprendamos en esta mañana y que miremos el Señor en esta oración sacerdotal cómo tiene un propósito. Y quiero explicarlo. Yo sé que hemos sido expuestos a este pasaje, como ya lo había dicho, pero quiero que miremos 4 propósitos en esta oración sacerdotal. El primero de ellos es la oración que glorifica al Padre y al Hijo. El segundo es la oración santificadora. El tercero es la oración protectora y el cuarto, la oración unificadora. Este es el propósito de nuestro amado, poderoso y grandioso Señor Jesucristo en este pasaje en Juan 17. Y quiero que vayamos entonces y me acompañen en sus Biblias y no vamos a leer todo el capítulo de una, sino que vamos a estar leyendo de acuerdo al propósito que el Señor tiene en cuanto a los 4 apartes que quiero presentarles en esta mañana. La oración que glorifica al Padre y al Hijo. Acompáñenme allí desde el versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este último versículo es el 24, si venían de pronto haciendo una lectura ahí, eh, solo quiero tomar los versículos que están hablando acerca del punto que quiero mostrar. Entonces hemos leído los versículos del 1 al 5 y el versículo 24. Vemos cómo empieza la oración, glorificando al Padre, reconociendo la gloria del Padre, también reconociendo la gloria que el Hijo tenía con el Padre. Recuerden, desde antes de la fundación del mundo, Cristo, la segunda persona de la Trinidad, gozaba de la gloria del Padre. Y termina pidiendo al Padre que todos aquellos que el Padre le ha dado vean la gloria, vean su gloria, la gloria del Hijo. ¿Y cómo fue glorificado el Hijo entonces? Amados hermanos, Juan 17 tiene tanta profundidad y cada uno de nosotros podrá comprenderlo de acuerdo a la capacidad que tenga de comprensión, a la capacidad que tenga de llegar a lo más profundo de la enseñanza. No sé cómo están preparados y lo voy a colocar como una ilustración, nuestros pulmones. No sé si ustedes han escuchado acerca de una modalidad de natación que tiene que ver con apnea, y es cuánto puede resistir una persona que solamente utiliza una careta y se introduce en el agua hasta una cierta profundidad. Tal vez el que tenga más preparados los pulmones podrá llegar mucho más profundo, pero habrá otro que no llegue a tanta profundidad, otro que solo pueda unos cuantos metros. Cada uno de ustedes y yo podremos llegar a la profundidad que el Señor nos permita llegar de acuerdo a cómo el Señor nos ha preparado. Espero me comprendan eso. Aquí hay muchas cosas profundas que aún ni siquiera yo pudiera entender, pero están escritas para que creamos. Recuerden, el propósito de este libro, el propósito de esta escritura en el Evangelio según Juan, es que Jesús hizo muchas señales, y muchas señales que aún ni siquiera están escritas en este libro. ¿Con cuál propósito? Para que todos creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, ¿cómo el Hijo ha sido glorificado en el Padre? Bien, en su humillación. En su humillación, la segunda persona de la Trinidad, nuestro amado Señor Jesucristo, fue glorificado en el Padre. Pablo, en la carta a los Filipenses, nos lo deja ver más claro, que se humilló hasta lo sumo, que vino en forma de siervo, que siendo en forma de Dios no se aferró a su divinidad, a su gloria, sino que se entregó a sí mismo y se hizo un siervo, un cordero que fue humillado por los hombres. Y lo vamos a ver en lo que nos queda de la exposición de la palabra en el Evangelio según Juan. A partir de el capítulo 18 vemos toda la humillación del Señor. Pero en esa humillación, el Hijo
fue glorificado en el Padre. Y el Hijo dice en el versículo 4 al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Solo un cordero perfecto, solo una ofrenda perfecta, solo un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote, podría expiar el pecado de los hombres. Y en esto el Señor fue humillado, pero fue exaltado y fue glorificado en la cruz. Y fue glorificado en la cruz hasta la muerte. Pero también, mis amados hermanos, fue glorificado en su resurrección. Fue glorificado en la redención de todos aquellos a que el Padre había predeterminado por el puro afecto de su voluntad, que serían escogidos, para que en el Hijo tuvieran vida y vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna que dice el Señor en el versículo 2? Para que dé vida eterna a todos los que me diste, a todos los que el Señor, a todos los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Tal vez aquí hay cosas que no podamos comprender aún. ¿Cómo el Padre escogió? ¿Cómo el Padre te escogió a ti? ¿Cómo el Padre me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo? ¿Cómo es eso? ¿Y cuál es el propósito? Y esta es la vida eterna, de que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esto el Padre es glorificado. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, niños, el conocimiento aquí no tiene que ver con un conocimiento intelectual. No. No es que tanto he memorizado las Escrituras y que tanto conozco de las Escrituras, porque pudiésemos confundirnos. Tipo de conocimiento meramente intelectual, el cual no es capaz ni puede transformar la vida de un hombre. En alguna ocasión escuchaba un sermón de un pastor, no sé si de pronto alguno de ustedes lo ha escuchado, se llama Samuel Pérez Millos, y él en su sermón contaba que uno de los profesores que él había tenido en teología, que era una eminencia en la universidad en Vigo, conocía las Escrituras y se las sabía del Génesis hasta el Apocalipsis, y se las sabía de memoria. Y si tú le preguntabas algo acerca de algún pasaje, él lo tenía en su mente y lo podía citar. ¡Oh, qué conocimiento tan tremendo! Pero en algún momento este hombre le pregunta al pastor: ¿tú crees todo lo que dice la Escritura? La reacción del pastor es: obviamente sí. Yo creo en todo lo que dice el Señor en su palabra. Pero aquel hombre intelectual que se conocía la Escritura al derecho y al revés, porque además era un decano de teología, dijo: yo creo por ahí el 60%, yo no creo todo. El hombre tenía un buen conocimiento de la Escritura, pero era un conocimiento intelectual. No la vivía, no la creía. Aquí el Señor está hablando acerca de que conozcan al Padre eterno, de que haya una relación íntima con el Padre. Entonces, ¿qué nos está dejando aquí como mensaje? Que tú y yo podamos tener una relación íntima con el Padre a través de la oración, a través de la palabra, pero no la palabra que solamente llega a nuestra mente y calienta nuestro cerebro, sino la que llega al corazón y la podemos poner por obra.
Porque si la palabra no llega al corazón, entonces es una palabra que llegó vacía y que se va vacía. En esto ha sido glorificado. Y esto me lleva a mi segundo encabezado, la oración santificadora. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y que han creído que tú me enviaste. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Como la oración del Señor es una oración por la santificación de aquellos que han sido escogidos. El Señor está orando para que tú y yo seamos santificados. De hecho, ya hemos sido apartados. ¿Y cómo somos santificados? En la verdad. Tu palabra es verdad, dice el Señor. Mi amado hermano, en estos tiempos de filosofías, de doctrinas que hacen creer al mundo entero que no existe una verdad absoluta. Y muchos de ustedes que son muy juiciosos, porque esta es una iglesia muy juiciosa y muy estudiosa, saben que existen doctrinas como la teología bíblica de la liberación, donde el intelectualismo ha permeado la iglesia. Y muchas de estas posturas y estas doctrinas se apartan de la verdad. Para ellos la verdad es una verdad relativa. Pero claramente el Señor nos está hablando acerca de una verdad absoluta. La palabra es verdad. La palabra del Señor es verdad. ¿Y cómo nos santificamos si no es a través de su palabra? ¿Y cómo nos podemos santificar y obedecer su palabra si no creemos en ella? Si no la tenemos como autoritativa en nuestras vidas. Ahora, esa autoridad de la palabra es la que nos puede llevar a la acción. Porque si yo tengo un conocimiento intelectual, solamente me servirá para tener una información de carácter general, pero no me moverá a la acción. Y solamente la palabra del Señor, cuando llega al corazón del creyente, lo puede llevar a la acción. Y solamente en la acción podemos empezar un proceso de santificación, en la obediencia. Recuerden, mis amados hermanos, no obedecemos para ser santos. No obedecemos para ser salvados, ¿verdad? Sino que gracias a la obra perfecta del Señor en nuestras vidas, ahora el Señor ha colocado su Santo Espíritu en cada uno de nosotros y Él nos lleva a obrar en obediencia. Es diferente. Somos lo que pensamos. Actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Hablamos de acuerdo a lo que creemos. El apóstol Pablo nos lo deja ver claramente en Romanos capítulo 12, versículo 2. No vayan a la cita. Quiero parafrasearla nomás. Y el apóstol Pablo nos insta a que renovemos nuestras mentes.
para que podamos entender la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. ¿Y cómo esa renovación de nuestras mentes se puede dar? Si no es a través de su palabra. Las palabras que salen de la boca están en el corazón del hombre. Recuerden, Jesús enseñando a los fariseos, hablando a los fariseos, les decía que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Y lo que sale de la boca es la contaminación que hay en el corazón del hombre. No hay una manera diferente de ser santificados si no es a través de su palabra. Que sean familias que crezcan siendo santificadas por la palabra del Señor. Hombres santificados a través de la palabra del Señor. Mujeres santificadas a través de la palabra del Señor. Niños, jóvenes, que puedan crecer al lado de sus padres siendo santificados por el ejemplo que ven en sus padres. ¿Y desde dónde empieza la práctica? La obediencia. Desde nuestros hogares. Somos lo que creemos. Hablamos lo que pensamos. Obramos conforme a lo que hay en el corazón. Pero el Señor ha llamado a un pueblo. El Señor ha conformado un nuevo pueblo llamado la iglesia. Y la iglesia, mi amado hermano, no es solamente para que nos veamos domingo tras domingo y domingo tras domingo podamos decir yo soy cristiano porque voy a la iglesia y me congrego con los otros hermanos. Eso es un mandamiento y hay que hacerlo. Pero la iglesia es todo el tiempo. La iglesia debe estar presente en todo lugar. Somos consagrados para Dios. Así como cuando Dios llama a un libertador llamado Moisés para sacar a su pueblo de Egipto y se presenta en un monte el cual apartó para hablar con Moisés, el monte de Sión. Así Jesús también fue santificado por el Padre, apartado por el Padre para un propósito. Y tú y yo hemos sido santificados y apartados por el Padre para un propósito. Ahora estamos apartados. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿No hay una marca distintiva diferente para la iglesia? Que sea la santificación a través de la verdad. Por eso, mis amados hermanos, tú y yo como iglesia estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. Estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad. En eso mostramos y en eso podemos dar evidencia y dar fruto en medio de una sociedad y de un mundo que está corrompido. Ahora, la oración del Señor también es una oración protectora. Pero vamos a ver en qué manera esa oración es protectora. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, versículo 9, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo.
A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Como tú, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Una oración de protección. Una oración para que sean guardados, para que seamos guardados. Guardados en tu nombre, dice el Señor. Guárdalos en tu nombre. El nombre de Dios nos muestra el carácter de Dios. Ser guardados en el nombre del Señor no quiere decir, mi amado hermano, de ser guardados de, por ejemplo, que en Transmilenio me roben el celular. No, de eso no se trata. No, de que yo salga de la casa y de pronto no me van a atracar. De eso no está hablando el pasaje. De que de pronto, con las leyes como cambian de los hombres, entonces un día venga la persecución sobre la iglesia. Entonces guárdanos, Señor, de la persecución sobre la iglesia. No, eso no está diciendo. Guárdanos, Señor, de que no venga ninguna enfermedad sobre cada uno de nosotros. Tampoco está hablando de ese tipo de protección. Entonces, ¿de qué tipo de protección está hablando el Señor? Que los guarde en su nombre. ¿Y qué es que seamos guardados en el nombre del Señor? El nombre del Señor nos muestra el carácter de Dios. El nombre del Señor nos muestra los atributos de Dios. Y ser guardados en el nombre del Señor tiene que ver, mi amado hermano, que cuando venga la persecución, que cuando venga la crisis económica, que cuando venga la enfermedad, que cuando venga aquella situación difícil que podamos enfrentar, seamos guardados en el nombre del Señor para que nuestra fe no falte. Para que podamos soportar cualquier situación y seguir firmes en el camino en el que hemos sido llamados. Vamos a tener enfermedades. Hermanos, créanme, si alguien les dijo que porque habían sido llamados a la iglesia y habían nacido de nuevo no iban a tener enfermedades, ese tal les ha mentido. Vamos a padecer enfermedades. Hermanos, ténganlo por seguro que vamos a padecer persecución por el nombre del Señor. Los caballeros que pudieron estar hace 8 días en el campamento de hombres, bueno, creo que allá hicieron un estudio profundo acerca del Sermón de la Montaña. Recuerden, en esa enseñanza veíamos cómo éramos bienaventurados cuando por la causa del nombre del Señor fuéramos perseguidos, ¿sí o no? Entonces, nos está guardando en el nombre del Señor. La oración es para que seamos guardados. Muchos de los mártires del primer siglo fueron guardados en el nombre del Señor. Porque a pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran llevados a calabozos, a pesar de que fueron llevados al circo romano, a pesar de que muchos de ellos fueron empalados, no negaron el nombre del Señor. Amados, los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Y la oración del Señor es para que tú y yo seamos guardados en el nombre del Padre. Y el nombre del Padre es un nombre poderoso.
Es aquel que se presentó a Moisés en aquel monte santo y le dijo: yo soy el que soy, el gran yo soy. Que también aquí el Señor Jesucristo nos lo recuerda cuando el Señor dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la fuente de agua viva, el gran yo soy. Ese es el nombre del Señor. Y en ese nombre seremos guardados. ¿Y sabe por qué, mis amados hermanos, necesitamos ser guardados en el nombre del Señor? Porque también, como bien lo vimos, bueno, o lo hemos estudiado, y ustedes, caballeros que estuvieron hace 8 días, y hablo de caballeros desde los 5 años en adelante que pudieron estar allá, ¿cierto? Hemos sido guardados en el nombre del Señor para ser sal y luz. Somos sal y luz. Si no somos sal, entonces no podríamos salar, ¿cierto? Y no se podría, y no seríamos un instrumento de conservación en las manos del Señor. Y si no somos luz, entonces, ¿cómo nuestras vidas pueden iluminar a otros? No porque brillemos con luz propia, sino porque el Señor, que es la luz del mundo, nos ha dado de su luz, para que ahora su luz sea reflejada a través de los hombres. No podemos olvidar estas cosas. El Señor dice: yo no ruego por ellos, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Hermanos amados, el Señor está rogando por los que Él escogió. Una oración sacerdotal. ¿Comprendemos eso? ¿Comprendemos la oración intercesora que el Señor está haciendo por los que el Padre le ha dado? Todos los que el Padre le dio. Absolutamente todos los que el Padre le dio, ninguno se perdió. Todos los que el Padre ha traído al Hijo, ninguno se perdió, ninguno se va a perder. ¿Qué nos está mostrando aquí? La seguridad de la salvación. Amado hermano, si usted está con el dilema, que sé que no, pero tal vez alguno todavía pueda tener el dilema de: yo estoy seguro de ser salvado. ¿Será que yo puedo perder la salvación? ¿Será que en algún momento me puedo desviar? No, el Señor oró por ti. El Señor oró por mí. Eso es seguridad, mi amado hermano, en esa protección. Es tranquilidad de que si tú y yo hemos sido llamados, cumpliremos el propósito por el cual el Señor nos llamó. Qué hermoso, mis amigos, es poder ver las familias de la iglesia. Qué hermoso es poderlos ver a usted, a ustedes en esta mañana, con sus hijos, los matrimonios. Bueno, los que han creído en el Señor pero aún no se han casado y están acá porque son solteros. ¿Cómo el Señor protege sus hogares? No es como tal vez pensábamos en otro tiempo, no sé. Voy a decir algo, hermanos, pero no me van a juzgar. En otro tiempo pensaba así, gracias al Señor, ya no. Pero a veces pensábamos que la sangre de Cristo era para proteger el hogar. Señor, guarda mi casa con la sangre de Cristo, cubre mi casa con la sangre de Cristo. Y de esa manera nosotros hacíamos cualquier cantidad de cosas pensando como fetiches
pensando que esas cosas eran las que iban a guardar el hogar. No, mi amado hermano, el Señor protege nuestro hogar a través de la santificación, a través de la vivencia, a través de la obediencia, a través de la renovación de nuestras mentes, porque ahora hemos sido seleccionados, escogidos, apartados para Dios, con el propósito de ser sal y luz, primeramente en nuestros hogares. A veces queremos ser sal y luz fuera de la casa. A veces pensamos que el tema de la evangelización es con los de afuera, porque son los que más necesitan. Y nos olvidamos que los de adentro son nuestra responsabilidad. Nuestra esposa. ¿Cómo embellecemos nuestra esposa, mi amado hermano? Con la palabra del Señor. Efesios capítulo 5. Con la palabra del Señor. Maridos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por ella. ¿Cómo la embellecemos? Con la palabra del Señor. Con un amor sacrificial. Amándola. Ahora, vamos a tener dificultades, sí. En el matrimonio hay dificultades. No todo es color de rosa, como tal vez lo cuentan los cuentos de hadas. No, hay dificultades. Pero hermano amado, si tu hogar, si tu matrimonio está en la protección del Señor porque tu mente ha sido guardada en el nombre del Señor, estoy seguro que en medio de la crisis, el nombre del Señor, la palabra del Señor estará allí para guiarles. No es la última opción, es la primera. Porque a veces ante la crisis acudimos a cualquier consejo o a cualquier ayuda externa diferente a la que deberíamos de acudir. Yo sé que eso no pasa aquí, tal vez pasa en otros lugares, pero muchos matrimonios cristianos acuden a psicólogos externos que ni siquiera son creyentes para que les ayuden a arreglar los problemas de su hogar. Y repito, yo sé que eso no pasa acá. ¿Mm? No. Guardados en el nombre del Señor significa que la palabra del Señor está en nuestras vidas y es puesta por obra en nuestras vidas, y a pesar de la crisis, la dificultad o la situación que podamos enfrentar, allí está nuestro socorro. Allí está nuestra salvación en ser guardados a través de ella. Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Para que sean uno así como nosotros. Eso me lleva a mi cuarto punto. La oración del Señor es una oración unificadora. Es una oración para la unidad. ¿En qué se ha de conocer la iglesia? ¿Cómo se conoce la iglesia del Señor? En que son uno. Porque el Señor llamó de todo pueblo, toda lengua y toda nación, han de venir para ser salvados a través de la cruz y ahora ser un solo pueblo. Ahora somos uno solo en Cristo. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre justo, el mundo
no te ha conocido. Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Oración unificadora, mis amados hermanos. El cuerpo de Cristo es uno solo. La esposa de Cristo es una sola. Claro, con dificultades, en proceso de crecer, pero es una sola, mis amados hermanos. Es una sola. ¿Y saben una cosa? Yo, hasta antes del estudio que estoy para preparar este sermón, siempre me referí, cuando hablaba con algún hermano en la fe, y voy a colocarlo así, con algún hermano en la fe, siempre me refería a mis hermanos, o sea, a los hijos de mi papá y de mi mamá. Les decía, no, él es mi hermano de sangre. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero siempre hacía como la distinción entre los hermanos de la iglesia y mis hermanos, mamá, y les llamaba a ellos sangre. Pero entendí, mis amados hermanos, que nosotros, la iglesia, somos hermanos de sangre. Amén. Somos hermanos de sangre, hermano, porque hemos sido lavados por la misma sangre. La sangre del Señor nos lavó. Somos hermanos en unidad porque somos hermanos en una misma gracia. La gracia del Señor, la gracia del Padre. En ese regalo poderoso, infinito y eterno que nos ha salvado. Somos uno mismo en espíritu, el mismo espíritu, mi amado hermano, que operó en Pablo, que operó en Pedro, que operó en Juan. Y en todos los creyentes, en todas las épocas, es el mismo espíritu que hoy opera en ti y que opera en mí. Es un mismo espíritu. Y estamos todos, hermanos, en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Todos en un mismo cuerpo. Y esa es la oración del Señor. Eso quiere decir, mi amado hermano, que como lo dice el versículo 20, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que si tú y yo hemos sido llamados por el Señor y hemos sido unidos a la iglesia en un solo cuerpo, eso quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, los niños que están acá, escúcheme bien, el Señor oró por ti y oró por mí. El Señor está orando por ti y está orando por mí. Para que creyéramos por aquellos instrumentos que el Señor ha levantado y que un día uno de ellos te predicó a ti y me predicó a mí. Porque al Señor, en su infinita sabiduría y por el puro afecto de su voluntad, le plació que tú y yo creyéramos entonces por la predicación de la palabra. Podríamos pensar, y en la profundidad de que hemos visto hoy, de que habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, y pudiéramos predicar, o más bien preguntarnos, si hemos sido escogidos, entonces no necesitamos que nos prediquen. Si ya fuimos escogidos, pero no es así, mi amado hermano. Es necesario que tú y yo cumplamos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y seamos obedientes en el momento. ¿Cuál es? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Porque aquí el Señor lo está diciendo, que no solamente ha orado por los que estaban en ese momento con Él, sino por todos aquellos
que habían de creer en Él por la predicación de la palabra de los apóstoles. Y hemos sido llamados a través de la predicación de la palabra. Y tal vez hay muchos que han sido escogidos que aún no han escuchado la palabra del Señor. ¿Me entienden eso? Muchos escogidos aún no han escuchado la palabra del Señor. Entonces, a esos escogidos que aún no han escuchado la palabra del Señor, es necesario ir y predicar para que sean uno con nosotros. ¿Es claro? ¿O me enredé un poco ahí? Dígame la verdad. ¿Es claro? En esa unidad y en esa oración del Padre, entonces también el Señor está orando para que tú y yo cumplamos el propósito en ir a predicar la palabra, porque es necesario que esos que fueron escogidos vengan al cuerpo de Cristo. No hay otra manera, mi amado hermano. Pero los primeros discípulos, ¿dónde están? Los primeros discípulos de tu hogar, ¿dónde están? En la casa, ¿cierto? Nuestros hijos son los primeros discípulos. Es una forma en que la iglesia ha crecido, el crecimiento generacional. A través de la generación de la iglesia ha crecido. Porque padres como tú y como yo, que el Señor nos ha llamado, entonces ahora hemos también transmitido la palabra de Dios a nuestros hijos. Pero la salvación es del Señor. Él es soberano para salvar. Pero tú y yo debemos ser obedientes para predicar, para compartir la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, si esta oración sacerdotal de nuestro amado Señor Jesucristo es una oración que le glorifica a Él, que glorifica al Padre, es una oración que santifica al creyente, que le ayuda en su proceso, en su camino. Es una oración protectora que nos guarda en el nombre del Señor. Y es una oración unificadora, porque nos lleva a comprender que somos uno en Cristo. Entonces podemos decir, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 37 en adelante. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Oremos. Padre, yo te doy gracias, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre. Gracias, Señor, te doy en esta mañana por tu palabra. Gracias. Gracias por esta oración, Señor Jesucristo, en la cual tú estabas, Señor, teniendo en cuenta a cada uno de los que estamos aquí sentados, presentes, Señor, para que a través de la predicación de la palabra y de la oración, Señor, pudiéramos llegar a ser uno solo, como cuerpo de Cristo, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener una vida, Señor, de oración, que te conozcamos más cada día. Gracias te doy, Padre, por tu iglesia. Gracias, Señor, por el don que tú has colocado en esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, por la vida del pastor Diego, Señor, de su esposa, de Catherine, de Sarita, su hija, Señor. Bendícelos grandemente. Gracias, Señor, por cada familia, Señor, que tú has traído a este lugar. Por cada hombre, Señor, por cada mujer, por los niños, Señor, que aman, Señor, tu obra, que aman, Señor, tu iglesia. Que se dispone, Señor, cada día, Padre, para dar de lo mejor, Señor, que tienen en sus vidas y glorificarte a ti. Gracias, Señor.
Gracias, Señor, por este lugar que tú has provisto, porque tú has colocado en el corazón de mis hermanos así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Vemos, Señor amado, el amor de la iglesia, Señor, en este lugar, en este rincón de la ciudad. Padre, ayúdenos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, a que seamos, Señor, sacerdotes en nuestro propio hogar como hombres, que podamos embellecer a nuestras esposas con tu palabra, Señor, y discipular a nuestros hijos, Señor, conforme al mandamiento. También, Señor, permítenos ser luz, ser sal en medio de este lugar, Señor, en medio de este sector, para que muchos, Señor, conozcan en la unidad de tu iglesia, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, al que tú enviaste, Padre Santo, para que tu obra fuera hecha y para que tu palabra, Señor, sea predicada en toda nación, en todo rincón, a toda lengua, a toda etnia, a todo pueblo, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga.